Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a este canal donde hablamos de magia y sueños, como siempre. Hoy estoy con un invitado, un amigo de muchos años que quiero muchísimo, aunque no nos veamos, aunque nunca nos hemos abrazado aún, pero tenemos un recorrido de compañeros oníricos y de soñadores muy lindo, de mucho tiempo. Así que bienvenido, Liberto Bosch. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien, muy contento de estar aquí y poder charlar un ratito contigo. Qué bueno, Liberto tiene, bueno, muchos quizás ya lo conocerán, un gran canal donde ha hecho mucho por el viaje astral y por el sueño y el descanso también, ¿no? Que es tan importante en esta práctica. Y hoy lo invité porque quería tocar un tema que creo que es una de las preguntas frecuentes cuando hablamos del viaje astral. Bueno, ¿quiénes son esos seres que encontramos allí, que a veces pueden ser agradables, a veces pueden ser desagradables? Entonces le digo, bueno, Liberto, vamos a hablar de los seres en tránsito, ¿m? De las almas o seres, como ustedes los quieran denominar, que ya no están en este plano, están en ese otro donde accedemos, que nosotros llamamos el plano astral, pero también podríamos denominarlo, ¿no? De muchas maneras quizás, y que los solemos encontrar por allí, ¿verdad, Liberto? Sí, 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 totalmente. Bueno, y que a veces las personas que intentan hacer un viaje astral o que tienen este tipo de experiencias naturales, decíamos antes de empezar a grabar, bueno, tienen como malas experiencias quizás, o son esos seres que a veces pueden causarnos algún susto. A ver, Sí. cuéntanos tú un poquito tu visión con respecto a esto. Bueno, yo creo que realmente nos encontramos con estos seres mucho más de lo que creemos e incluso a veces nos los encontramos sin identificarlos o sin relacionar que son seres que están en tránsito. Muchas veces tenemos la capacidad de sentir los planos energéticos y no ser conscientes de que a lo mejor puede ser que estemos atrayendo, sin darnos cuenta, a estos seres que forman parte de esa realidad, ¿no? Etérica, por decirlo de alguna manera, y que forma parte, en cierto sentido, de nuestra realidad. Y ser consciente, cuando uno, por ejemplo, hace el viaje astral, creo que es muy consciente porque lo puede percibir. Pero a veces, incluso si te lo encuentras ahí, como lo ves tan natural, no reconoces que es un ser en tránsito. Entonces, no sé, creo que es un tema que conocerlo puede ayudar a que la gente pueda avanzar sin miedo y además ayudarles, porque muchas veces están perdidos, están en su inconsciencia. Exacto. Bueno, cuando tú dices, yo tengo como varias teorías, a ver si tú coincides. Pienso que a veces ellos pueden acercarse porque justamente los que estamos allí en modo astral, digamos que tenemos esa salida extracorpórea con nuestro cuerpo astral y vamos a explorar, a ver, a vivenciar, eh, de alguna manera tenemos una vibración que ellos pueden percibir como de ayuda o de luz o de comunicación, ¿no? Porque esta sería un poco la explicación como a veces también una persona que desencarna, que ha fallecido, que pasa a otro plano, intenta comunicarse con su familia, con sus seres queridos a través de los sueños, porque es como que allí hay un nexo. Entonces, por un lado puede ser que, porque a mí me ha pasado incluso con niños, ¿no? Como ver niños allí que están un poco perdidos o que te piden de alguna manera ayuda, a veces sin hablarte, pero tú ves como que algo quieren, digamos, ¿no? Pero por otro lado, también, y son teorías, porque yo esto no lo puedo afirmar, creo que puede haber seres que permanezcan mucho tiempo allí o que no sepan incluso que están desencarnados, ¿no? Personas que a lo mejor fallecen en un accidente o de alguna manera están muy aferrados a la vida de aquí y no comprenden porque allí se ven o sea, ellos ven su cuerpo, se sienten como vivos, podríamos decir, y no comprenden que están allí. ¿Tú haces esta diferencia también? Sí, totalmente. ¿Tú De coincides? hecho, claro, lo que has nombrado, por ejemplo, de los niños o tal, es que creo que en el plano astral podemos conectar con tantos planos dentro de ese plano. Yo lo entiendo como que hay
como muchos niveles y dentro de cada uno de los niveles te puedes encontrar con diferentes seres. Hay seres que son conscientes de que ya no están, hay otros que no son conscientes y luego depende de la vibración también, de la vibración que tú tengas. Por ejemplo, como tú decías, hay veces que pueden percibir como ver tu luz y percibir como que les puedes ayudar, ¿no? Y por eso vienen a ti. Pero hay otras veces que incluso pueden venir, si en un momento determinado te enfadas y vibras en la rabia, a veces también los atraes por la ley de la vibración, ¿no? Y es como vienen a ti porque están experimentando algo similar a la vibración que te encuentras en ese momento. Entonces es como que hay un montón de situaciones y de planos. Sí, yo me ha pasado pocas veces, pero te contaba también antes de empezar que, por ejemplo, algo sí que me suele pasar es que estar en planos donde encuentro estas personas, estos seres, y yo querer volar y que me tiren de los pies, ¿no? Como que de alguna manera se quieran aferrar o se quieran ir conmigo. Yo, a mí después, allí, claro que forcejeo y me voy y trato de salir de ese ambiente o de ese escenario. Pero cuando regreso, siento siempre tanta, no sé, ternura o comprensión, porque me imagino algo tan complicado, si se quiere, o por lo menos comprenderlo con nuestra mente aquí de este plano, de esta encarnación, estar en un estado donde no sabes y donde no hay tiempo, ¿no? Y donde a lo mejor solo quieres como avanzar o salir. Por eso me parece también tan valiosa las personas que hacen, que ayudan a estos seres, ¿no? Que hacen procesos de guiar seres hacia la luz, que alguna vez yo he, bueno, a lo mejor como casi sin querer he ayudado, pero no es que sea específicamente mi función. Voy, en general, yo voy allí para, bueno, para aprender, para experimentar, para ver, siempre, bueno, buscar información, ¿no? Que es, Sí, yo sí, sí. siempre digo que tengo más preguntas que respuestas todavía, a pesar de que pasan los años y no sé si a ti te pasa lo mismo. Pero que sí coincido con eso también, que a lo mejor si uno puede, o incluso Liberto, a veces cuando tenemos experiencia menos conscientes, ¿no? Siento que llevamos más las emociones. A lo mejor has tenido un día complicado o uno incluso puede estar un poco enfadado por la situación externa, no sé, por decir, bueno, ha comenzado una guerra y uno se hace preguntas. Y entonces vas allí y si no estás muy consciente, digamos, también siento que es más fácil encontrar estas energías. No sé si tú lo ves así. Sí, sí, totalmente, totalmente. Que por lo que decíamos del estado emocional, es como una atracción. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el enfado y sales al plano astral, en el plano astral es como un imán para atraer ese tipo de emociones. Del mismo modo que si elevas tu vibración, pues también te vas a ir a planos más elevados y las experiencias que tengan tendrán que ver con ese estado emocional. Pero sí, sí, es como un imán. Pues Liberto, cuéntanos. Sí, sí, yo perdón, sí que perdón. he experimentado mucho con el tema de los seres en tránsitos, porque además creo que es uno que está como en mi propósito de vida. Y entonces Mm. he tenido como muchas experiencias, tanto en el plano astral como incluso en el plano físico. Y bueno, y he hecho meditaciones para ayudar a seres en tránsito, incluso he guiado meditaciones que, bueno, eso actualmente no lo hago, pero antiguamente guiaba meditaciones para acompañar a seres a la luz. Gente que ha tenido pérdidas o gente simplemente que los siente o gente que viene a veces por curiosidad, pero mm, a experimentar qué es lo que hacemos y tal, ¿no? Y entonces he ¿Meditaciones tenido como un grupales, montón, Liberto? ¿eh? ¿Meditaciones grupales? ¿Meditaciones Sí, grupales? sí, 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 Ah, meditaciones grupales. ¿y quiénes Sí, sí. acudían? Personas que habían perdido seres. Acudían personas que habían perdido seres o gente que sentía también ese propósito de ayudar a los seres en tránsito. Mm. Entonces, son experiencias muy enriquecedoras porque, bueno, lo primero que se hace en estas meditaciones es intentar hacerlo siempre desde el amor, un acompañamiento conectando con el amor por ayudar a esos seres que están perdidos y llamar a tus guías espirituales para que durante toda la meditación te acompañen y te vayan guiando. Entonces yo lo que hacía era como canalizar a mis guías y ellos me van diciendo o me iban diciendo
esto o lo otro. Y, y bueno, se han dado cosas increíbles. Y además, los guías me explicaban, yo siempre me cuestionaba en mis planteamientos, siempre decía, pero ¿por qué tenemos que ser nosotros los que los tenemos que ayudar cuando en realidad Si estamos vosotros aquí. los podríais ayudar desde ahí, ¿no? Y era como esta cosa, ¿no? Y decían que cuando tú los ayudas desde este plano, aprendes. Y que no solo forma parte de la ayuda a él, sino que tú también aprendes de la experiencia. Por ejemplo, había muchísima gente que tenía culpa, ¿no? Seres que estaban en tránsito, que eran conscientes de que habían fallecido, pero no se querían ir porque las cosas que habían hecho durante su vida Claro, tenían miedo al juicio final de ese supuesto Dios que nos han, o que en algunas culturas han dicho que es un Dios castigador, que o vas al cielo o vas al infierno, y entonces como que no querían pasar por esa fase, ¿no? Y los guías espirituales les decían que son amor y que son luz y que nadie les juzga lo que hicieron, que forma parte de su aprendizaje y del aprendizaje colectivo, ¿no? Y entonces, eso que era para ellos, también era para mí y para la gente que estaba en el grupo que lo estaba, que estaba ayudando en ese momento. Y como esa, te podría decir diferentes situaciones en las que te das cuenta de que en realidad lo importante es lo que tenemos dentro, lo que tenemos en el aquí y el ahora, y conectar con el amor, y que siempre tenemos la posibilidad de evolucionar y aprender, ¿no? Y bueno, y era un poco eso. Entonces, al final entendí que era importante ayudarles, no solo para ayudarles a ellos, sino para aprender nosotros. yo coincido totalmente con eso porque, viste ahora que se habla mucho, bueno, ¿cuál es nuestra misión de vida? Yo creo que todos los que estamos por lo menos en este juego cósmico de encarnar aquí en este planeta, tenemos la misma, que finalmente es comprender y ayudar a otros. O sea, ayudar desde cualquier manera, ¿no? O sea, estar en servicio, les llamo yo últimamente. Y coincido plenamente con lo que dices, porque también creo que lo que debemos hacer es, en esa comprensión, es como enlazar ese plano con este, ¿no? Por eso cuando si ayudamos a otro o si vamos allí y traemos información para otro o si canalizamos, que es algo que últimamente también me gusta mucho ser medium para dar un mensaje a otro o para alguien que quiera a lo mejor descargar desde allí una información y solo no ha podido, me parece que ese es como nuestro objetivo, o sea, que allí Sí, va nuestra evolución, que es la parte que debemos ponernos, ¿no? Como al servicio. Lo que pasa que, claro, a veces me hiciste reír porque digo, es tanto como dicen ustedes los españoles, el jaleo en este juego de estar aquí, que decimos, pero bueno, madre mía, cómo tengo también que ir así a colaborar, pero resueno completamente como lo contaste, o sea, cuando allí tienes una comprensión, te la traes aquí y aquí es como realmente ese salto cuántico, ¿no? O sea, sí, vamos, eh, por lo menos yo siempre cuento, o sea, todas estas experiencias me han traído tanta paz, tanta comprensión, que a veces, no sé si a ti te pasa, pero yo no puedo ni verbalizarla a veces, o sea, trato de explicarle a la comunidad o de contarle a mis amigos, pero yo digo, no puedo expresar la magnitud del aprendizaje que tuve a lo mejor en una experiencia. Y es por esa cosa de unir estos dos planos, ¿no? Creo que es algo así. Te iba a decir que cuentes un poquito, que creo que si hay por aquí en mi comunidad gente que no te conoce le va a gustar, cómo fue tu proceso bueno, de soñador, de viajero astral, como tú te quieras denominar, de persona, de un ser en expansión, porque abarcas muchas cosas. ¿Cómo fue? ¿Cómo, digamos, cómo lo descubriste o te entregaste? Y antes que contestes te digo por qué, porque veo en este momento y en eso también quiero colaborar, muchas personas que les empieza, te decía también antes de comenzar, a tener sueños extraños, a recibir señales, a veces incluso a recibir canalizaciones o visiones que no pueden comprender. Y a veces hay miedo o, bueno, mm,
Si no vienes de un camino, dices, ¿por qué me está pasando esto? O no quiero ser diferente a mi familia, a mi pareja, tengo miedo que esto me separe de mis seres queridos. Entonces, bueno, pienso que contar los procesos puede ayudar a otro que a lo mejor se siente identificado. Sí. Pues, bueno, a mí siempre me apasionó el mundo del viaje astral. Es una cosa que mi padre me hablaba ya de jovencito, me hablaba acerca de ello, ¿no? Me contaba pues que él había leído, en su momento había intentado, que una vez se vio por encima de su cuerpo, pero que le dio miedo y ya no Mm. avanzó. Y yo pues seguí un poco pues con esa curiosidad y con el mundo espiritual. Me gustó mucho el tema de la espiritualidad porque considero que el viaje astral concretamente te hace vivir en primera persona lo que muchas veces te cuentan otros. Por ejemplo, una persona te puede contar algo acerca de la espiritualidad. Si una persona que canaliza te puede contar que su guía le ha comunicado lo que sea y tal. Y tú te lo puedes creer o te lo pueden no O no. creer. Pero si tú no canalizas, es como que te resulta muy complicado creer eso. El viaje astral es algo que aunque una persona no crea, si tú le das unos patrones y unas técnicas, al final, en un momento, antes o después, va a tener alguna experiencia. Y eso, claro, ya te hace que vivas la espiritualidad, que te percibas como algo que va más allá de tu cuerpo físico, ¿no? Y eso, bueno, fue el campo que me llamó mucho la atención para despertar en este camino. Dentro de todo el camino, pues aprendí a canalizar, a contactar con mis guías espirituales y tal. Y siempre había querido hacer el viaje astral y lo había hecho alguna vez y había salido del cuerpo y tal, pero los miedos me limitaban. Y entonces em, os conocí a vosotros en un momento determinado y, y bueno, fue como, sobre todo a mí lo que más me ayudó fue como cuando veas a tus miedos, abrázales y a la hora de salir del cuerpo, que claro, yo conseguía hacer las técnicas, conseguía salir, pero luego era como, vale, ahora el miedo me impide avanzar, pues con esa frase empecé a abrazar mis miedos y era como que todo se disolvía, ¿no? Como que esos miedos, esos seres desaparecían. También entiendo que desaparecían por elevar tu vibración, por intentar conectar con el amor, con ponerles esa intención de voy a abrazarles como si fuese un oso panda y a darles Mm. cariño, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a progresar sin limitación en ese aspecto. Y luego, bueno, pues continué el trabajo pidiéndoles consejos a mis guías de cómo lo podía hacer más fácil, cómo podía hacer, y así fue más o menos evolucionando. Hasta el día de hoy, que bueno, pues aquí estoy Que y me continúas, dedico a hacer, que continúas, digo, que es una sí, continua. que continúo y bueno, y que me dedico todos los días o hago meditaciones o bueno, o viajes astrales o siempre estoy relacionado con esto. Entonces, creo que lo más importante es eso, ¿no? Que la gente puede percibir en primera persona que realmente somos mucho más que un cuerpo físico. Y eso te da una visión sobre cómo vivir tu vida. Porque hay mucha gente que, esto a veces lo hablo con mi padre, que la gente no vive pensando en que, o sea, no vive, digamos, vive con miedo a no querer hablar de llegar a cierta edad o a cierto momento, que es el momento en que nos vamos y abandonamos Ujú. este mundo, ¿no? Y creo que si verdaderamente tuviesen la visión de que somos seres espirituales, que hay mucho más allá, después de la vida física y que volveremos otra vez, una y otra vez, pues la visión cambiaría completamente. Así es. Has dicho algo que también he pensado mucho, mucho en estos días, porque bueno, tengo mi padre que está muy mayor, como
se dice, o grande, decimos en Argentina, Sí. y veo un poco eso, ¿no? Y a pesar de que mi padre también fue para mí, bueno, un ser que me dio mucha libertad y que me hizo conocer a Lobsang Rampa o autores o a hablar del viaje astral cuando era súper pequeña, que me ponía unos discos así para meditar juntos, o sea, realmente mi padre fue mi apertura a todo este mundo, pero veo ese temor en las personas cuando llega ese final. Y justamente el otro día estábamos hablando, yo digo, deberíamos vivir pensando en la muerte, o sea, no negando ese tema, vivir pensando en la muerte para disfrutar cada vez más, para hacer más cosas, para además animarnos a explorar, ¿no? Y coincido con lo que tú dices, cuando exploras, y aunque tengas una salida, una medio salida, como digo yo, ese toquecito de verte fuera del cuerpo, ahí comprendes que somos eternos. Y eso para mí es lo que más paz nos trae, porque al final todo esto, todo este juego aquí, todos los miedos, todas las emociones, todos, están relacionados con el tema de nuestro miedo a morir o de saber que vamos a morir, ¿no? De que un día va a llegar este final y retenemos y tratamos de no, de evadirlo, de negarlo, o de, bueno, que la eterna juventud, que un montón de cosas. Y coincido, y siempre también en mis cursos o en mis talleres comparto eso. Y bueno, no me creas nada, prueba a tener una experiencia y con una sola ya vas a comprender que lo eterno y lo divino que somos, y entonces esto sí, ahí se convierte más en un juego, porque dices, bueno, no pasa nada. Por supuesto que tratas de hacerlo bien, pero vas a tener, como tú dices, otra encarnación, otra oportunidad, otra rueda, ¿no? Hasta que vayamos bueno, avanzando o quizás pudiendo elegir cuando salimos, que es otro tema, pero lo podemos dejar para otra charla. Vamos a poder elegir cuando salgamos y dejemos definitivamente este cuerpo. Ese es otro tema que me apasiona. Yo creo Bueno, que hay una Liber, cosa ahí muy importante, ¿no? De lo que estás comentando, y es que precisamente el experimentar que tu cuerpo astral o que tu alma, que tu conciencia van más allá de tu cuerpo físico, cuando todo eso se integra, todo lo que estabas diciendo, o sea, es súper importante entender que si vas a tener otros cuerpos y que en el futuro vas a volver, a veces puedes caer en la cosa de decir, bueno, pues ya lo dejaré para mi siguiente vida, ¿no? Pero yo a veces lo he pensado, ¿no? Pero verdaderamente, o sea, realmente el juego es que en mi siguiente vida voy a empezar desde donde lo dejé. Entonces, mejor haz todo lo que puedas ahora, disfruta, aprende, pero sobre todo esfuérzate para que cuando en tu siguiente estés en un punto de partida incluso mejor si cabe, ¿no? Mira, voy a contar algo muy personal que yo creo que tú ya lo sabes, porque creo que lo dije en tu canal. Yo, sabes que, bueno, este proceso se acrecentó cuando falleció mi hijo menor y entonces, bueno, entré en duelo y en ese querer comprender, en ese tratar de hacer un viaje astral sí o sí, de poder contactar con ese plano. Y me ayudó mucho algo que yo pensaba, y porque a veces, claro, me sentía muy triste, muy agotada, muy quizás no voy a poder. Y yo pensaba, no, no, Gabriela, porque si no lo haces en esta vida, a esta comprensión, ¿no? De qué es la muerte y de que quizás en la próxima encarnación eres una madre que se le mueren 6 hijos en la guerra o en lo que sea, porque esas cosas están ocurriendo hoy, ¿no? Cuando vemos bombardeos. Y entonces, aunque parezca así, fue una frase que a mí me la decía a mí misma y me daba coraje. Digo, no, no, Gabriela, es en esta encarnación que viniste a trabajar este tema, pues hazlo, aunque sea duro, aunque sea difícil. Y me decía a mí misma esa frase, o a veces se la comentaba a alguna amiga, y es así, o sea, pienso, bueno, al final si no lo haces ahora, lo vas a tomar desde donde dejaste, ¿no? Es como un libro que si lo dejaste en esa página, en la próxima vida lo vas a Sí, tomar desde allí. Así que mejor hacerlo, mejor ponerle el tiempo ahora. sí, 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 Liberto, totalmente. muchísimas gracias. Sé que tu tiempo es limitado. Vamos a seguir otro día. Me encanta conversar contigo y me encanta, bueno, con la paz que lo transmites también, ¿no? Este tema que a veces es un poquito así, que causa, bueno, esos cosquilleos de miedo, de mitos,
Por supuesto que vamos a poner aquí tu canal, porque yo misma he disfrutado mucho de tus meditaciones, de tu sabiduría, así que te agradezco muchísimo esta charla y te Muchas invito a una gracias a ti. próxima, por supuesto. Bueno, Muchísimas pues gracias a ti, Gabriela. Y nada, un fuerte abrazo para ti y para todos los que están escuchando. a todos que se animen, ¿verdad? Que se animen a este Sí, mundo del astral que trae mucha alegría y bueno, que vayan, miren, ya escucharon a Liberto, vayan con sus guías, invoquen a sus guías si tienen miedo, que siempre nos acompañan y están en servicio de ayudarnos y guiarnos también, ¿no? sí, totalmente. Gracias, querido. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.